Santo el Señor, bendito es su nombre, glorificado es su nombre. Santo, 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 santo. Santo y bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Tuya es la bondad, Señor. Tuyo es la alabanza, la gloria y la honra, Padre. Santo el Señor, santo el Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya a tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Aleluya. Santo y bendito es tu nombre. Santo y bendito es tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Bendito el Señor. Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, la paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa. Esta que te habla, tu hermana y amiga, Pastora Nani, en una noche más. Hoy vamos a estar teniendo también vigilia. Ayer fue un poquito complicado porque se interrumpió y como que perdimos un poquito el hilo, pero hicimos la vigilia, seguimos intercediendo. Estamos teniendo problemas con la señal de internet de la casa, así que tuve que utilizar la del celular para conectarme. Vamos a estar esperando que se conecten un ratito. Dele compartir si así usted lo siente voluntariamente. No monetizamos ningún tipo de video, nada lo monetizamos. Eso no lo entendemos incorrecto, porque el predicar la palabra es un privilegio. El llegar a ustedes es un privilegio. Así que adoramos al nombre que es sobre todo nombre, y a Él sea la gloria. Nosotros simplemente vasos inútiles somos. Aleluya. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito, bendito es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Bien, hoy vamos a estar intercediendo. Ayer se nos pasó, pero intercedimos fuera del live. Por lo general a mí no me gusta orar en intercesión frente a una cámara, sino en lo escondido, en lo secreto con el Señor. Así que hoy vamos a estar intercediendo y vamos a hacerlo en la primera parte, ¿verdad? Para que no se nos vaya a olvidar en medio de la administración de la palabra. Vamos a interceder por los enfermos. Vamos a estar orando, confiando en la palabra. La palabra establece que por sus llagas somos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra establece que Él nos dio toda autoridad conferida a la iglesia por medio de Jesucristo y Yeshua por su sacrificio. Él ya venció a la muerte, Él ya venció a la enfermedad, pero sigue siendo soberano y sigue ejecutando su voluntad y su palabra. Y nosotros no vamos a ir nunca por encima de su palabra y de su voluntad, su soberanía. Él va a hacer conforme lo que Él entiende que es necesario para nuestra vida. Hay veces que nosotros pedimos oración para que sanemos de una dolencia, pero el Señor está trabajando con nuestro carácter mientras estamos bajo esa situación.
Hay momentos en que el Eterno permite que el aguijón de la carne, como decía Pablo, estuviera presente, y el Señor le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que es necesario que el aguijón de la carne permanezca y se quede por un tiempo determinado hasta que el Eterno lo permita, porque en algunos casos es el recordatorio para que entendamos y no olvidemos que dependemos de Él, que nuestra vida depende de Él y que tenemos que estar sumergidos en su presencia, que Él es el que puede hacer las cosas y que Él, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del quebranto, Él nos sostiene. Pero también hay ocasiones que no es el Señor, que no es que lo permite el Señor, sino que son ataques del enemigo o consecuencias de que no nos cuidamos, o consecuencias de cumplimientos como la plaga actual, ¿verdad? Eh, pero también la podemos reprender y podemos orar y podemos interceder, y Yahweh tiene todo el poder para actuar a favor nuestro. Yo he visto cómo el Señor ha respaldado cuando hemos atado y reprendido el espíritu de esa plaga, como también he visto, como pasó en mi situación, que a pesar de que yo había visto testimonios, grandiosos testimonios, donde el Eterno permitía que a través de los consejos de su palabra, que dice en Ezequiel 47:12, que Él nos dio por medicinas las plantas y por medio de la instrucción y el consejo, hallaran sanidad para sus cuerpos, pero también pasaron por un proceso de quebrantamiento donde el Señor estuvo y los sostuvo, como fue en mi caso, ¿verdad? Buenas noches, el Señor te bendiga. Saco, adoramos al Rey de Reyes. Vamos a estar intercediendo por por los enfermos en la primera parte. Vamos a estar intercediendo y esperando en la voluntad del Señor. No podemos ni tenemos autoridad para ir por encima de la soberanía del Señor. No podemos decir, como dijo una persona en un concierto, cuando intercedió por otro adorador que falleció lamentablemente, y dijo que no aceptaba un no por respuesta del Señor y que esperaba el milagro de su sanidad. Sabemos que pudo haber sido por su quebrantamiento y desesperación, porque amaba a esa persona y deseaba realmente la sanidad. No lo criticamos en ese sentido, pero bíblicamente nosotros no podemos reclamarle al Señor. Nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. Confiamos y entendemos el tiempo perfecto del Señor y entendemos su voluntad. Si Él nos sana, aleluya. Si Él nos levanta, aleluya. Si Él está con nosotros en medio del quebranto de la enfermedad, aleluya. Que Él nos levanta a veces antes de tiempo, como cuando la última operación fuerte, la antepenúltima, donde a mí me operaron en el 2008, creo. Me operaron de la vejiga, una reconstrucción de vejiga, y fue un proceso que yo estaba evitando y le había dicho al médico que no quería, y yo seguía orando, esperando la voluntad del Señor, y yo: Señor, sáname, pero el Señor permitió que estuviera en ese proceso de operación, y me habló antes, la semana antes de entrar al quirófano, y me dejó saber que en medio del quebrantamiento y de aquella operación, Dios se iba a glorificar, y fue de testimonio para con mi familia, aún para la misma iglesia, que estaban tan asustados por mí. Me vieron llegar a la iglesia antes de tiempo. La recuperación era en
3 meses y no pasaron 3 semanas y ya yo estaba adorando en el altar. Así que Dios tiene unos procesos y unos detalles para trabajar con nosotros y lo tenemos que entender. Asimismo, Yahweh trabaja con nosotros para redarguirnos, convencernos y llevarnos al arrepentimiento. Todo es Yahweh trabajando para redarguirnos, para formar en nosotros ese ser que Él tuvo en su mente desde la fundación del mundo, con la perfección de su diseño, y nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, como nosotros estamos. Dice la palabra que todos pecamos, por lo cual estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Él tiene que formar en nosotros esa vasija de honra. Y a veces tiene que darle una forma donde hay que apretar, donde hay que pasar por el trapiche, donde hay que darle forma a esa vasija. Y a veces aún con todos los cantazos y los golpes, vamos delante de la presencia del Señor, nos meten en la prueba y nos colgamos. Y el fuego nos hace quebrar y la presión y lo que nos rodea, lo que nos afecta, hace dañar a los que nos rodean. Así que el Eterno permita que sigamos pasando por situaciones hasta formar en nosotros esa vasija de honra que pueda mantener los frutos y el testimonio necesario en medio de cada situación. Así que esto es un preview para el mensaje, porque ese no es el mensaje. Vamos a orar, vamos a interceder delante de la presencia del Señor. Saludos a todos los que se están conectando a esta hora de la madrugada. Saco Milagros. Amén, Saco. Así es, el Eterno tiene el control y sabe. Dice la palabra que el Eterno sabe hasta el último cabello de nuestro cuerpo. Él lo sabe todo. Él sabe en qué momento nos va a mandar a llamar a su presencia. Él sabe cuándo va a estar con nosotros en el quebranto de la salud. Y no podemos dejar de confiar, aún en los últimos momentos de hálito de vida, adorar su nombre, aún cuando tengamos dolor en todo el cuerpo, adorar su nombre. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir ni antes ni después. Y si es el momento para irnos, simplemente preparar nuestra alma para salvación y asegurarnos que nos vamos a encontrar con Él y que no nos vamos para otro sitio, ¿verdad? Que hemos librado nuestra alma del infierno por medio del sacrificio de la cruz. Si no es nuestro tiempo pasar por el valle de la sombra y de muerte sin temor alguno, porque su vara y su callado nos van a estar infundando aliento, aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, aún en medio de esa situación, aún en medio del quebranto. ¿Sabe? Cuando yo salí de Texas, lo menos que yo me iba a imaginar era que me iba a dar COVID. Lo menos que yo me iba a imaginar. ¿Por qué? Porque yo tuve mis cuidados, porque yo he estado todo el tiempo con todos los consejos que les he dado. Y tenía mis tesis, mi aceite ratero. Y el Señor permitió que mi cuerpo pasara por ese quebranto. Al salir de Texas, tuve que hacer una parada en Maryland, porque iba a ir a donde mi hermana, a estar unos días. Y esa estadía en casa de mi hermana se extendió porque llegué con COVID. Entonces, en ese proceso, tuve que estar aislada en un cuarto hasta que no fue por el COVID que yo fui al hospital. Fue porque a mí me dio un dolor fuertísimo de dolor, un dolor fuertísimo en el estómago. Y como yo tengo una úlcera y yo me estaba tomando mis tesis, estaba tomando todo lo que tenía que tomar para la recuperación del COVID, pues a mí me explotó el dolor
Y ahí yo pegué un grito y me llamaron a la ambulancia y me fui para el hospital. Allí fue que yo supe que yo tenía COVID, pero el mismo médico testificó que ya yo lo había pasado, que ya yo lo había vencido, pero que me tenían que retener en cuarentena dentro del hospital porque tenían que estar monitoreando mi oxígeno porque era el peligro de lo que era lo que quedaba del COVID y porque querían evaluar y hacerme las placas y un MRI, un CT, me hicieron muchísimas cosas, hasta sonograma renal, de todo, para verificar que no tuviera coágulos en el cuerpo, porque eso es lo que ataca, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor yo no tenía nada en el hospital. Lo único que hicieron fue que cuando yo estaba acostada me bajó un poquito a 98 el oxígeno, porque yo cuando me acuesto me falta un poquito el aire cuando me voy a dormir, cuando el cuerpo está reposando. Eso ya me pasa de hace tiempo, pero me pusieron la gomita para el oxígeno para evitar complicaciones y todo lo que me daban era simplemente vitaminas, porque ya yo había pasado la situación de crisis, ya yo lo había vencido. Pero en ese proceso el Señor estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que afectó para que mi sistema inmune bajara un poco y el pichón que anda por ahí tomara parte, es que yo estaba pasando por un momento de estresor fuerte. Por eso necesitamos estar tranquilos, bajar, desahogarnos, expresar, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi todo eso, yo lo que vi fue la gloria de Dios. Dios tuvo propósito, porque aún en ese proceso, que luego del COVID tuve que mantener cuarentena para estar segura que estábamos bien, yo vi una relación tan hermosa que se volvía a reunir, que el Eterno tomaba control y que me disfruté la compañía de mi hermana y de mi hija, que dicho sea de paso, mi hija voló de acá de Puerto Rico a Maryland a quedarse con su mamá. Y cuando a mí me da esto, yo la tengo al lado. Y cuando esto ocurre, ella tenía que regresar, pero como está trabajando remoto, pues entonces ya se había llevado la laptop y ella decidió, dijo, no, mi mamá está enferma, se quedó conmigo hasta el último día y ella y yo nos montamos en el avión para regresar a Puerto Rico juntas. El Eterno tuvo un propósito para ese proceso, así que yo no podía cuestionarle al Señor porque me está dando a mí. Cuando llego a Puerto Rico, hay personas que me cuestionan, pero tú predicaste fe, pero tú dijiste que ninguna plaga toca tu morada. Pero, hey, la palabra también me dice que Él va a estar conmigo en medio. Hay momentos en que Yahweh permite las cosas con un propósito eterno. Y uno de los propósitos es demostrar y testificarles que esto se puede vencer de manera natural y que no hay que temer, que hay que enfrentarlo, que no hay que acobardarnos. Entonces, pues ahí es donde tenemos que entender que nosotros no podemos reclamarle al Señor. ¿Quiénes nosotros nos creemos para reclamar al Señor? ¿Qué hay en el corazón de la gente para que se atreva a reclamarle al Señor, a darle órdenes al Señor? La palabra establece que Él mira de cerca al humilde, mas al altivo mira de lejos, que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Él quiere una relación con nosotros, personal, para utilizarnos para su gloria.
Así que vamos a orar por los enfermos para continuar con el mensaje que se está enlazando en el mensaje de esta noche. Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria, toda honra, todo honor, venimos delante de tu presencia humildemente, Señor, pidiéndote, Señor, aceptando tu buena voluntad que dice tu palabra, que es buena, agradable y perfecta, que tú conoces los tiempos nuestros, que nuestros tiempos están en tus manos. Por eso, Señor, nosotros venimos y nos presentamos delante de ti, nos humillamos, te reconocemos. Tú eres el que ordenas, tú eres el que envías la palabra. Si tú envías la palabra, está hecho, Señor. Tú tienes un propósito establecido y tú lo cumplirás aunque no entendamos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú pongas bálsamo sobre los cuerpos. Señor, aun cuando tengan que permanecer por un espacio de tiempo con un propósito dentro del quebranto, danos tu bálsamo para resistir. Danos la fortaleza. Y si es posible y si está en tu voluntad, Padre, envía tu palabra para que sean sanos, porque tu palabra establece que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y que por tus llagas somos curados. Muchas veces estas enfermedades nos atormentan y nos quitan la paz. Tu palabra establece que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado, que esa paz no puede depender de circunstancias, que esa paz se tiene que mantener. Señor, atamos, reprendemos, echamos fuera todo aquello que se interponga con tu propósito. Si hay aguijón de la carne, Señor, aguijón de enfermedad, que no sean permitidos por ti, seas tú alrededor de cada uno de tus siervos y tus siervas, alrededor de tu pueblo, porque como Jerusalén tiene montes alrededor de su pueblo, así estás, Yahweh, alrededor de tu pueblo. En esta hora te suplicamos que envíes ángeles ministradores, te suplicamos que des consuelo, te suplicamos que tú levantes los brazos caídos, te suplicamos que tú envíes palabra y que sean libres, que sean sanos. Señor, tú lo puedes hacer, como te decía, Señor, aquel personaje en el camino hacia donde tú ibas para ver a la hija de Jairo, aquel hombre te dijo, Señor, no soy merecedor de que llegues hasta mi casa. La humildad de ese hombre y la fe fueron honradas. Señor, en esta hora, ese hombre te dijo, pero si tú envías la palabra, será hecho. Señor, tú eres la palabra y para ti no hay distancias. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, envía tu palabra ahora. Padre, por tu misericordia, no porque lo merecemos. Honra, Señor, a los que te honran. Y no retorne atrás vacía esta palabra, sino que cumple el propósito por el cual sea enviada y haya sanidad para nuestros cuerpos. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Todos aquellos que están en nuestras rodillas, que están en nuestras intercesiones, que están en nuestros corazones, les abrazamos con la oración, le abrazamos con tu palabra, le abrazamos con la fe para que, Señor, tus promesas que son en el sí y en el amén, tú respondas esta oración, porque dice tu palabra que clamemos a ti y que tú respondes. Muéstranos las cosas grandes y ocultas que no conocemos, muéstranos tu propósito, muéstranos el porqué, muéstranos el camino por el cual debemos de andar y alza sobre nosotros tu rostro, Señor. Ponnos delante de ti, Señor, en todo el tiempo, para que tu presencia sea con nosotros. Porque si tu presencia no es con nosotros, no nos movemos, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.
Vamos a ir al libro de Samuel, en el capítulo 3. Dice, voy a quitar los espejuelos estos porque, aunque son bifocales, la letra de la pantalla del teléfono no la puedo leer. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh, un solo Dios manifestado en tres y expresado en tres manifestaciones. No son tres dioses, es un solo Dios, un solo Elohim. Como dice su palabra en Juan, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en el Espíritu, aleluya. Dice, el niño Samuel continuó ministrando a Yahweh bajo la dirección de Elí. Ahora bien, en aquellos días Yahweh raramente hablaba y no había visión definida. Una vez, durante ese periodo, Elí se había ido a la cama. Sus ojos habían empezado a nublarse, así que era difícil para él ver. La palabra de Elohim todavía no se había apagado. Samuel se había acostado a dormir en el lugar Kadosh, santo, de Yahweh, donde estaba el arca de Elohim. Yahweh llamó a Samuel, 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 y él respondió, aquí estoy. Entonces él corrió a Elí y dijo, aquí estoy, me llamaste. Pero él le dijo, no te llamé, regresa y acuéstate. Así que él fue y se acostó. Yahweh llamó una segunda vez a Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Él respondió, no te llamé, hijo mío, acuéstate otra vez. Ahora bien, esto fue cuando Samuel aún no conocía a Yahweh. La palabra de Yahweh no le había sido revelada. Yahweh llamó Samuel otra vez, una tercera vez. Él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, me llamaste. Al fin Elí se dio cuenta de que era Yahweh llamando al niño. Así que él dijo a Samuel, ve y acuéstate. Si eres llamado otra vez, di, habla Yahweh, tu siervo está escuchando. Samuel fue y se acostó en su lugar. Yahweh vino y se paró. Entonces habló como en las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, tu siervo te escucha. Yahweh dijo a Samuel, mira, voy a ejecutar mi palabra en Israel, que hará que ambos oídos de todos los que oyen acerca de esto zumben. En aquel día haré contra Elí todo lo que he dicho referente a su casa, desde el principio hasta el fin, porque yo le he dicho que ejecutaré juicio contra su casa para siempre por la perversidad de sus hijos, porque sus hijos hablaron maldad contra Elohim y él no los amonestó. Esto es bien importante, porque los hijos de Elí hablaron contra
hablaron maldad contra Elohim. Y Elí, el padre, el que tenía que dar ejemplo, el que tenía que dirigir, no los amonestó. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la perversidad de la familia de Elí nunca será expiada por incienso o por ningún sacrificio u ofrenda para siempre. Samuel durmió hasta la mañana y se levantó en la mañana, entonces abrió la puerta de la casa de Yahweh, pero Samuel temía decirle a Elí la visión. Samuel temía hablar la visión que había recibido. Entonces Elí llamó a Samuel: Samuel, Samuel, hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Elí dijo: ¿cuál fue la palabra hablada a ti? Por favor, no lo escondas de mí. Haga Elohim todo lo que él dijo y peor, si me escondes cualquier cosa de todas las palabras que fueron habladas a tu oído. Así pues, Samuel le dijo todas las palabras y no escondió nada. Elí respondió: Él es Yahweh, que él haga lo que le parezca bien. Samuel continuó creciendo. Yahweh estaba con él y él no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Escuche bien. La palabra fue dicha cuando era niño. Samuel continuó creciendo y Yahweh estaba con él. Y Yahweh no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Esto significa que no dejó sin cumplimiento. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se percató que Samuel era fiel como profeta a Yahweh. Yahweh se manifestó así de nuevo en Silo, porque Yahweh se reveló a sí mismo en Samuel, en Silo. Y Samuel fue acreditado delante de todo Israel como profeta de un extremo de la tierra a otro. Y Elí era muy viejo y sus hijos seguían avanzando en perversidad, y el camino de ellos era maldad delante de Yahweh. Vamos a ir a esta palabra, a desglosarla poco a poco. Así que vamos a retornar a la palabra y la vamos a ir leyendo y comentándola para establecer el mensaje que Yahweh nos quiere dar en esta hora. Primeramente, el niño tipifica lo vil y lo menospreciado. A veces nosotros ignoramos, no tomamos en cuenta cuando Yahweh utiliza a alguien que para nuestros ojos no es apto para ser ministro del Señor o ser usado por el Señor, porque somos tan altivos que le ponemos un modelo, una descripción nuestra, humana, a quien Yahweh puede usar cuando Yahweh utiliza a quien le da la gana. Y dice su palabra que Él perfecciona de los labios de los niños y de los que maman su alabanza. El corazón de un niño es sincero y es sensible a su presencia, y muchas veces nos hablan a través de ellos. Asimismo, personas que quizás no tienen un título, pero son usadas por el Señor porque han encontrado gracia delante del Señor y son humildes. Y hoy día vamos a empezar a ver cómo el Señor calla la boca
de aquellos que son arrogantes, altaneros y que son altivos, soberbios, y empieza a usar a los que menos nos imaginamos. Él continuó ministrando a Yahweh bajo la dirección de Yahweh. No importaba lo que opinan los demás. Hay gente que siguen adorando al Rey de Reyes, que siguen caminando, no importa quién se oponga, no importa que los consideren menos, no importa que los quieran aplastar, no importa que les pongan tropiezo, siguen adorando, se mantienen en la presencia del Señor. Todo el mundo puede estar vociferando, pero ellos están buscando su rostro. Esos son los que Yahweh está llamando y llenando. Ahora bien, dice que en aquellos días no era costumbre o usual que Yahweh hablara. Era como cuando estaba comenzando el silencio de Yahweh, todavía había un poco de palabra, todavía había unos matices de su presencia, pero era tanta la perversidad que muchas veces el Señor hacía silencio. Muy bien saco de los viles y menospreciados escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, para llevar el mensaje del Eterno. Eso es así. Entonces, en este contexto, en Israel, no había como que eso de que de muchos profetas, ni había, ni se estaba manifestando la voz profética mucho. Había silencio. Y las visiones no eran definidas. ¿Acaso hoy día no hay visiones que no son definidas, palabras salteadas que no tienen un objetivo, no están definidas, nos llaman al arrepentimiento, personas que están ministrando en la carne que realmente no saben lo que están hablando, porque están hablando de su propia opinión? No había visiones definidas, había confusión, no había una dirección. Dice la palabra que con la dirección que Dios le da a los profetas, el pueblo es dirigido. Hay un propósito para que Yahweh establezca profetas y atalayas en el camino, en las naciones, en el cuerpo, para la dirección, porque el profeta, la atalaya, es el que está en su presencia cuando Yahweh tiene que llamar la atención, tiene que avisar algo. El oído del profeta y de la atalaya está presto, está disponible y escucha su voz para que el pueblo siga su voz. Hoy día estamos en un tiempo que no tenemos los bloqueos que tenían antes, porque antes tenía que estar viviendo en el lugar santo. Había una exigencia de vida terrible. Ahora, si en aquel tiempo, si el montón de profetas charlatanes que hay profetizando en la carne se llegan a acercar al altar, al lugar santo, caen muertos. Los kadoshim, que eran los que hoy le llaman los sacerdotes, los que dirigen al pueblo en la vida espiritual, tenían que estar en integridad y tenían que estar en santidad, porque si no caían muertos. Entonces Samuel estaba guardado en la presencia del Señor, siendo un niño. Y a ese niño que estaba gustando de su presencia, el Señor lo llamó. Entonces, dice, la lámpara de Elohim todavía no se había apagado completamente. Todavía quedaba unos matices, una mecha, una lucecita que estaba tratando de encenderse, aún en medio de la maldad y la perversidad de aquel pueblo. Y Samuel se había acostado a dormir en el lugar santo, donde estaba la arca de Elohim. Yahweh llamó a Samuel, 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 y él respondió, aquí estoy. Entonces él corrió y dijo, aquí estoy, me llamaste, pero él dijo, no te llamé, regresa, acuéstate. Y así él fue y se acostó. 3 veces lo llamó.
siendo un niño no lo entendía y estaba comenzando en un proceso donde el Señor lo estaba llamando a intimar con él, a conocerle. Lo había escogido, como le dijo a Jeremías: desde el vientre te escogí. No digas que no sabes hablar. Así que tenemos que entender que Yahweh, cuando llama primero a estar en su presencia, como estaba Samuel. Samuel no sabía esto de profetas. Samuel no estaba buscando un título. Samuel no estaba buscando reconocimiento ninguno. Él simplemente estaba gustando de su presencia. Simplemente él estaba adorando. Simplemente estaba llenándose de su presencia. Simplemente estaba gustando de esa cercanía con Yahweh. Tenía sed de estar en su presencia. Entonces, como Yahweh conoce, dice la palabra, que él discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón, Yahweh buscó a Samuel en su presencia allí en el altar y dijo: este muchachito está buscándome, a este lo voy a señalar, a este lo voy a llamar para que sea mi profeta. Samuel no se autodenominó profeta. Samuel no se puso profeta. Samuel solamente buscaba su presencia. Yo quiero estar contigo. Yo quiero conocerte. Eso era el motivo y la vida de Samuel. No buscaba un reconocimiento. No decía: yo como profeta de Dios. No se enaltecía. No se llenaba la boca con altivez y soberbia. Permanecía en humildad. Inclusive no sabía ni lo que le estaba pasando. Él pensaba que era Elí quien lo estaba llamando. Fue su primer paso en conocer la voz de Yahweh. Yahweh quiere conocernos. Yahweh quiere que le conozcamos. Dice la palabra que los cielos, que le permitan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino. Necesitamos tener un corazón que sea sincero, que sea humilde y que guste su presencia. Yahweh quiere, desea, anhela hablar con nosotros. Tenemos la ventaja de que antes venía esa situación y caían muertos, estaban en desorden. Había que hacer sacrificios para pasar de los atrios, que era el patio, para entrar al lugar santo. Y no se diga el lugar santísimo, ahí no entraba nadie. Había un velo que separaba la presencia de Dios, de Elohim, con nuestra humanidad. En el atrio, en el patio, estaba la multitud con el arca de incienso y el de sacrificio, y luego presentaban su sacrificio. Los sacerdotes, los kadoshim, presentaban esos sacrificios, hacían los sacrificios, y luego pasaban a la intercesión para la expiación de pecados al lugar santo. Si llegaban a pasar esa primera cortina, como si fuera la primera puerta, y pasaban al lugar santo, estaban en desorden, caían muertos. Esto no es juego. El llamado pastoral, el llamado al dirigir, el llamado a ministrar al pueblo, el llamado a profetizar o a atalayar, no es juego. Daremos cuenta, y cuando llegan al lugar santo, el que no esté en orden cae muerto. Y no podían, aún estando en santidad, no tenían permiso para acercarse al lugar santísimo. Había un velo. Hoy
el velo fue rasgado y dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra establece que el Señor se compadece de nosotros. Él quiere conocernos, Él quiere que le conozcamos, y Él rasgó ese velo para intimar, para acercarse a nosotros y que seamos uno con Él. Él quiere, Él desea, su corazón anhela que la humanidad vuelva a Él para que seamos el cuerpo unidos por su cabeza, por Él que es la cabeza, y nos unamos en un mismo espíritu a conocerle. Pero estos charlatanes que se dicen profetas, atalayas, y que se ponen nombre de pastores ministros, pero no buscan presencia del Señor, y lo que están es en un espíritu de adivinación, no son de nosotros. Se mezclan con nosotros, pero no son de nosotros. Hay que sacarlos, hay que huirles. La palabra en Judas lo dice bien claro, que les resistamos, que nos cuidemos de los falsos profetas, que nos cuidemos del error. Tenemos que reprender. La palabra dice en Romanos, en Efesios 5:11, dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien que las reprendamos. Y hoy es tan difícil encontrar a alguien que se pare y hable las cosas como son. Son bien pocos, casi todos están solapando el pecado, permitiendo la hechicería en los altares, y después se ofenden cuando los verdaderos siervos del Señor sacan a la luz, reprenden y exhortan al arrepentimiento. Seguimos. Dice: cuando saltamos al 8, dice: Yahweh llamó Samuel otra vez, una tercera vez. Él se levantó y fue Elí, dijo: aquí estoy, llamaste. Al fin Elí se dio cuenta que era Yahweh llamando al niño. Ahí le da la instrucción que le diga: habla, que tu siervo escucha. Así lo hizo Samuel. Y aquí viene lo difícil. Un profeta del Señor, realmente profeta, donde es probado como profeta, es cuando Yahweh le da una palabra para alguien que ama, o para alguien que está sobre él en autoridad en alguna posición, y se mantiene fiel y honra la palabra y no la cambia. Dice: mira, le dice Yahweh a Samuel, mira, yo voy a ejecutar mi palabra, que hará ambos oídos de todos los que oyen cerca, estos zumben. Yahweh ha venido hablando y hablando y hablando, y mucha gente se burla, y mucha gente persigue a los atalayas, a los profetas, a los que son de verdad, y los insultan, se burlan, los dejan solos, porque se han atrevido a hablar lo que Yahweh habla. Y Yahweh nos dice y le está diciendo a Samuel: mira, que yo voy a ejecutar lo que he hablado. Todo lo que he hablado lo voy a ejecutar. Esto no era algo de gozo para Samuel. Samuel amaba a ese hombre, a Elí. Para los profetas y los atalayas no es un gozo cuando el Señor dice: voy a ejecutar el juicio. No es un gozo cuando el Señor nos dice: da esta palabra, porque viene en cumplimiento. Esa palabra pesa, nos quema, es amarga nuestro sabor. Es bien difícil, pero el profeta se prueba cuando mantiene la palabra que Yahweh le da, no importando lo que esté viendo. Se mantiene fiel a esa palabra, aunque esté viendo que aparentemente todo está bien
y que no hay cumplimiento, se mantiene en esa palabra porque Yahweh lo habló, pero el tiempo, las sazones de los tiempos están en la sola potestad de Yahweh y Él conoce los tiempos, no nosotros. Nosotros no mandamos al Señor, nosotros no podemos exigirle que actúe en X o Y momento. Al contrario, nosotros estamos llamados a dar la palabra, a exhortar al arrepentimiento y a clamar y a llorar delante de su presencia para que tenga misericordia, para que el pueblo se arrepienta y que pase como Nínive, que no ocurrió de inmediato, que luego pasaron 40 años, manda a Nahum da la palabra, se ejecuta porque Nínive se mantiene en su rebelión, pero hay una promesa en 2 Crónicas 7:14 que dice que si el pueblo se humilla y se vuelve de sus malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra y se va a cambiar esa sentencia de juicio por la bendición y la compañía del Señor en medio de cualquier tiempo. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Entonces dice, porque yo he dicho que yo ejecutaré el juicio contra su casa para siempre por la perversidad de sus hijos, ni siquiera por la perversidad de Eli. Yahweh ha dicho que va a ejecutar juicio, por ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y lo ha dicho por boca de los profetas y los atalayas. Y muchas veces la razón es por el pecado del pueblo, pero no del pueblo que no conoce al Señor, ignorante de su precioso regalo. Es por la casa, por lo que nosotros representamos, por los nuestros, por nuestra familia espiritual, por la iglesia. Y a nosotros nos duele. Y nosotros nos estamos buscando todo el tiempo, Señor, en que te hemos fallado. Señor, hoy te fallo en esto. Ten misericordia, perdóname, restáurame, levántame, Señor. Ten misericordia, no permitas que caiga en piedra, Señor. Quita las piedras del camino para que yo no te falle. No permitas, Señor, que mi alma perezca. Y el juicio que viene ejecutándose es por la casa. Porque dice la palabra, si mi pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, eso es que a quien está reclamando y por quien viene el juicio, no es por otra cosa que no sea por la casa. Y la palabra establece que el juicio comienza por la casa. Por eso nosotros tenemos que primero revisarnos nosotros y tenemos que enderezar nuestro camino para hallar gracia y misericordia, aunque se cumpla la palabra, aunque se cumpla el juicio, que en medio de los juicios, como dijo Habacuc, haga mostrar su poder, que su presencia cubra los cielos y la tierra se llene de su alabanza, que podamos testificar que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo nos vamos a alegrar porque su pueblo, aquel que de verdad le invoca con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, que le busca en espíritu y en verdad, que le busca su rostro, que procura conocerle, ese pueblo que está conforme a su corazón, va a mantener las promesas del Señor, no importa las circunstancias, no importa lo que ocurra, va a mantener las promesas porque son en el sí y en el amén, y Él se hace cargo de su pueblo porque no nos llamó abandonados, no estamos rechazados, no estamos abandonados por una mujer que vive encinta y no quiso a sus hijos. Yahweh de los ejércitos pagó un precio dando a su hijo en sacrificio y en rescate por nosotros, y no va a ceder tan fácil. Y en medio de los juicios va a guardar a su pueblo, porque Él es fiel a su palabra y Él no va a faltar a esa palabra de fidelidad. En medio no es que vas a dejar de pasar las cosas, no es que se va a detener, no es que le vamos a torcer el brazo al Señor, no es que yo voy a dejar de pasar por situaciones. Hay momentos que son necesarias, como le estaba testificando.
con un propósito, pero en medio de la situación, en medio del problema, en medio del dolor, Yahweh está y Él nos sostiene. Dice la Escritura. Dice, luego de que dijo, yo he jurado a la casa de Eli que la perversidad de la familia de Eli nunca será expiada por incienso o por ningún sacrificio u ofrenda. ¿Ve? Ahí le estábamos hablando sobre lo que era el proceso de santificación de presentar ofrenda y sacrificio, y el Señor estaba diciendo, es tanta la perversidad que yo no voy a aceptar sacrificio ni ofrenda. Yo voy a ejecutar el juicio. Hay una sentencia y ya no hay sacrificio que valga, ya no hay ofrenda que valga. Voy a ejecutar el juicio. No voy a dar mi palabra atrás. Porque los hijos de Eli, en vez de arrepentirse, seguían en las perversidades y seguían empeorando la situación como hoy en día. Dios nos llama a arrepentimiento y en vez de arrepentirnos seguimos peor y peor, para atrás y para atrás y para atrás. Cuando en Puerto Rico se había visto tanta santería, satanismo y ocultismo, que se trepe en el altar, que es lo peor. No, lo peor no son los sacrificios en la playa, los templos satánicos, los santeros sacrificando. No, eso es lo peor, porque la palabra me dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Lo peor es que esa iglesia que tiene que resistirle, que tiene que echarlos hacia atrás para que caigan como cuando Elías oró para que los profetas de Baal quedaran en vergüenza. Esa iglesia está contaminada, adulterada y está haciendo sacrificio, consultando a Baales, metiéndose con el ocultismo y levantando hechicería, espíritu de adivinación en los altares, ministrando al pueblo espíritu de adivinación, ministrando contaminación, desatando encantamientos y brujería contra el pueblo y no se dan cuenta. Porque no hay discernimiento, no hay presencia de Dios, no están buscando al Señor como Él quisiera para que Él le mostrara. Porque si usted busca al Señor, créame que Él le da discernimiento. Aunque se levanta lo que se levanta cuando el Señor le muestra y usted identifica dónde está lo que está mal, el Señor le va a dar discernimiento si usted le está buscando en espíritu y en verdad. Y usted va a saber dónde hay fuego extraño. Y cuando hay fuego extraño, el Señor ejecuta juicio. Porque no me puedes decir a mí que en el altar, manifestando fuego extraño, va a manifestarse el Espíritu Santo. Lo que se manifiestan son demonios imitando al Espíritu Santo, como el mago que quiso imitar a Pedro. Porque una fuente no puede brotar dos aguas. Si estás contaminado, si estás mezclando lo santo con lo profano, no está Dios, no está Yahweh, no está Elohim. Cuando se levanta en el altar la falsa doctrina, el error, la hechicería, la adivinación, el ocultismo, la gloria de Yahweh sale del templo, abandona el templo. Allí no está Dios. Lo que está operando, aunque usted vea milagros, aunque usted vea prodigio, la palabra me dice que el enemigo es padre de toda mentira. Vino a hurtar, matar y destruir. Él es experto imitando, tergiversando la palabra. No lo hizo con Yahshua en la tentación, que le vino con la palabra para querer tentar al Señor, y el Señor le dijo, escrito está. Y le habló con autoridad, poniendo en orden la escritura y no dejando que se manifestara el espíritu de error en esa perversidad del enemigo, ofreciendo villas y castillas. Le resistió y tuvo que salir avergonzado el enemigo. Y Yahshua venció. Fue difícil,
En un momento dado le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en ese momento de aflicción que estaba siendo tentado en todo, le dijo, se resignó, se rindió al Padre y le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este mundo necesita un Salvador. Yo me rindo para que tú te glorifiques por medio de este sacrificio y la gente pueda hallar salvación. Él se dio el rescate por nosotros y es una sinvergüenzada que después de que nosotros adquirimos salvación, después de que conocemos la verdad, volvamos atrás como el perro al vómito y nos involucremos con la santería, con el espiritismo, con la brujería y la hechicería y lo permitamos en el lugar santo. Y Yahweh va a ejecutar juicio. Dijo que iba a limpiar, ya empezó a limpiar, aunque no te guste, aunque te quejes, aunque pelees. No peleas con nosotros, peleas con el gran yo soy, que es el que ejecuta juicio. Él es el que saca a la luz lo que está en tinieblas, lo que está oculto, hace manifestado. Eso lo permite y lo hace Él. Así que no pelees con los atalayas y con los profetas. Pelea con aquel que es el gran yo soy, y dura cosa es dar goces contra el aguijón. Yahweh no puede ser burlado. Yahweh no puede ser burlado. Entonces, Elí le pregunta a Samuel, y es hermoso porque Elí sabía la condición de la humanidad de sus hijos, que incluían su familia, y dijo, hágase conforme a la voluntad de Yahweh. No protestó, no se molestó, no condenó a Samuel, no lo rechazó, no lo insultó, como hoy día están insultando, humillando y peleando con los profetas y los atalayas. Él aceptó la voluntad del Señor porque sabía que era necesario. Y lo más interesante es que precisamente dice que desde ese entonces es que Samuel ganó prestigio, reconocimiento en el pueblo como profeta. ¿Por qué? Porque tenía la gran encomienda, el reto de que delante de Elí, que era su familiar, era con quien vivía, era la persona amada, con quien él vivía y compartía todo, era íntimo de Samuel, era quien lo cuidaba, quien lo mantenía en el templo, quien lo enseñó. Y aún así, cuando Yahweh desata esa palabra de juicio y le dice, llámalo a capítulo, dile esto que va a pasar, pues Samuel en un momento temió, y es normal cómo va a reaccionar. Es como una vez yo estaba trabajando en el tribunal de San Juan y el Señor me dio una palabra bien fuerte para una de mis supervisoras. En aquel momento yo esperé una semana y el Señor seguía inquietando. Y yo no me atrevía, era mi supervisora y yo decía, de esta me va a botar. Y yo estaba que yo no dormía, estaba sudando frío. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo yo le entro a esta mujer y le digo esto? Y no hice caso, no abrí mi boca. Eso fue al principio de yo empezar en el tribunal casi. ¿Usted sabe lo que pasó? Yahweh me sacó del tribunal por 2 semanas en silla de ruedas. A mí me tuvieron que cargar. Dejé de caminar. Mi ex esposo me tenía que cargar para llegar a la casa. Estuve por el fondo del seguro del estado. No podía con el dolor. Hasta que yo reconocí, Señor, yo te fallé, yo pequé porque tú me mandaste a hablar y porque le tuve temor a la reacción de ella en vez de obedecerte a ti, sabiendo que tú a tus siervos, al que llamas, tú respaldas.
perdóname. Fui en humillación al Señor, estuve en ese tiempo en humillación bien fuerte. Y dicho sea de paso, cuando vuelvo, luego de las 2 semanas, lo primero que hice fue que aproveché la hora de almuerzo en los primeros días y vi que ella se había quedado en la oficina y me senté delante de ella y yo le di el mensaje del Señor. Ella me respondió unas cosas y pude entender otras, pero no rechazó el mensaje a pesar de sus creencias que son contrarias, a pesar de la rivalidad que había, porque yo era cristiana y ella tenía una convicción totalmente opuesta. Así que yo cumplí en ese momento, me libré de ese peso y continué trabajando en aquel entonces. Y pude cumplirle al Señor. Le pedí una segunda oportunidad. Hoy puede ser tu segunda oportunidad. Yahweh pone delante de tu presencia personas que tú sabes que tienes que exhortar, que tú sabes que tienes que corregir, que Dios te ha dado discernimiento y palabra y no lo has hecho. No tengas espíritu de temor, sino de poder y dominio propio, porque Yahweh no nos da espíritu de temor o de cobardía, sino Él nos da Espíritu Santo en fuego, en poder de Dios, dominio propio. Luego de eso, tenemos que entender que la razón por la cual venía el juicio por los hijos de Elí era porque en el camino Elí era responsable de dirigirlo y de llamarlos a arrepentimiento, para que fueran redarguidos, para que cambiaran su camino, para que volvieran al Señor, instruirlos y mostrarles en qué estaban mal. Muchas veces nos puede costar más si es un familiar, más si es nuestra mano derecha en el ministerio. Le contaba ayer o antier, cuando hice la transmisión, que también tuve una situación en el ministerio donde Yahweh me dijo y me ordenó mover de su puesto a 2 personas en el ministerio y yo no lo hice porque yo confiaba plenamente en esas 2 personas. Y pasó el tiempo y esa ocasión el Señor me habló como a Samuel, me habló con voz audible y me dio los 2 nombres y yo me espanté porque son 2 personas que yo amo, que yo he respetado. Entonces, cuando Yahweh me habla, yo no sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo. El amiguismo no puede ir por encima de la orden de Yahweh porque Yahweh sabe lo que hace. ¿Qué pasó? Hubo consecuencias, como le decía en el mensaje. Hay consecuencias de pecado, como le pasó a David, que tuvo que enfrentar la consecuencia de su adulterio con Betsabé, perdiendo a su hijo. ¿Fue restaurado? Fue restaurado porque se arrepintió, porque pasó por el proceso, pero Yahweh no le quitó las consecuencias. Yahweh permitió que su hijo muriera. Asimismo, en mi proceso de esa situación que tuvimos en el ministerio, Dios permitió que esas personas fueran movidas, pero provocó que otras que estaban junto con estas personas se pusieran en contra. Tuvimos una situación bien difícil y se apartaron del ministerio y tuvimos que hacer una reorganización del ministerio. Y seguimos en pie, seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos ministrando, pero quedó un poco lacerado por aquella experiencia, todo porque yo no hice caso y no escuché la voz del Señor cuando me dijo que tenía que exhortarle, que tenía que llamarle la atención, que tenía que moverla de su liderato. Cuando Yahweh es el centro del ministerio,
porque los ministerios no nos pertenecen. Daremos cuenta por ellos. Tenemos que obedecer. Si no obedecemos tendremos consecuencias. No es la agenda mía, no es la agenda de los pastores, no es la agenda de los ministros, es la agenda de Yahweh. ¿Cuál es la agenda que Él quiere para este ministerio? ¿Qué es lo que Él quiere en este ministerio? Que Él se manifieste. Las instrucciones las da Él, no nosotros. Nosotros somos sus servidores. Tenemos que entender que en los ministerios tenemos que mantenernos fiel a la instrucción y al orden de Yahweh, bajo su dirección, porque si no seguimos su dirección, su presencia no va con nosotros. Así de fuerte es. Así que Yahweh nos está llamando a que tengamos valor y enfrentemos y exhortemos, porque quizás haya arrepentimiento, pero si no lo hubiera, Yahweh limpia, y tú limpiaste tus manos de la responsabilidad. Ya esa sangre no será demandada de tu mano. Pero qué duro y cuántas consecuencias serán para aquel que Yahweh le da una instrucción, le permite ser de bendición, porque esa persona que está en error, que está en espíritu de indignación, que está haciendo lo malo, confía en X o Y profeta, atalaya, ministro, pastor, el título que sea, se acerca y nosotros desaprovechamos la oportunidad para corregir, exhortar en amor y hacer que vuelva de su camino errado. Y por eso es que la iglesia está toda errada y está contaminada y el Espíritu Santo no fluye en los altares, porque hay fuego extraño y no nos atrevemos a hacer como hizo Elías, que hizo que descender fuego del cielo. Y no tiene que ser literal. Ora al Señor, dile: Señor, dame la palabra para exhortarle, y que caiga fuego del cielo, Espíritu Santo, para que queme, limpie los altares y para que vuelva a tu santidad, la reverencia, el respeto por tu obra, el respeto por tu presencia. Que en los altares no se puede parar cualquier persona. No puede. Vamos a sentar, a dejar el micrófono, a soltar los micrófonos para buscar su presencia y enmendar nuestro camino. Mire, cuando yo estaba empezando el ministerio hace más de 20 años, yo tenía a cargo las terapias espirituales, que eran realmente cultos, en 2 centros de rehabilitación de adicción. Y no era una iglesia, no era un templo, no era un altar. Y aún así, cuando yo no me sentía que estaba totalmente en orden, en presencia y en santidad, que yo sabía que había tenido alguna situación que quizá había fallado de alguna manera inconsciente o conscientemente, si yo tenía una situación que podía el Señor examinarme y encontrar alguna mancha en mi vestido, yo me sentaba y yo coordinaba y buscaba otro ministro que llevara la palabra. Tenemos que ser sinceros y ser honestos cuando no estamos en orden, cuando estamos en pura hipocresía y no estamos en santidad, para respetar el altar, tener esa reverencia y esa consideración. Usted no tiene que dar explicaciones a nadie. Eso es entre Dios y usted. Pero siéntese, cójase un break, suelte el dichoso micrófono y la cámara. ¿Sabe? Cuando usted ministra por lives, también es una responsabilidad, porque estamos representando al Señor, ministrando las vidas que se conectan y hasta donde llegue el mensaje. Tenemos una responsabilidad por cada alma que nosotros podemos impactar con esa palabra. Y si estamos en desorden, Yahweh nos va a mirar y a llamar a cuentas. Entonces, hay varios puntos establecidos en el relato de Elí y Samuel. En primer lugar, Yahweh quiere una relación con nosotros, donde Él nos llame, escuchemos su voz.
pero también desea que nosotros no olvidemos que no nos mandó a tener miedo ni temor, que cuando nos da una instrucción, una asignación, una orden, la tenemos que llevar a cabo, no importa hacia quién o qué sea. Si tenemos que ir a un jefe, a un familiar, a alguien que amamos, a alguien del ministerio, tenemos que hacerlo. Porque mejor es que se enojen con nosotros, pero sigan meditando y la palabra que nos retorna atrás vacía vaya con el Espíritu Santo redarguyendo esa vida, y que pase el tiempo y después, aunque usted no lo vea de inmediato, pase el tiempo y pueda experimentar la restauración de esa persona y el hecho de que diga gracias porque me corregiste, enderecé mi camino. O si se pone en contra suya, como me pasó también, mire, a mí me ha pasado de todo. Exhorté a una persona que amo, que yo fui quien le dirigí sus pasos al principio para la gloria del Señor. Se enojó muchísimo conmigo porque le dije algunas cositas que estaban como que en desorden en lo que ella estaba creyendo y la doctrina que estaba siguiendo. Se enojó, tuvimos una medio discusión y después pasaron años, no fue de inmediato, pasaron años. Y el Espíritu la redarguyó. Y quienes fueron sus pastores posteriormente, porque se alejó de aquella doctrina de error, quienes fueron sus pastores posteriormente, ella le había hablado de mí y de sus comienzos y de lo que había ocurrido. Y ellos le dijeron, tú tienes que arreglar eso, tú tienes que reconciliarte. Y le instruyeron para que entonces volviéramos a comunicarnos y volviéramos a resarcir eso que se había perdido, porque no había querido escuchar el mensaje. Y Yahweh restauró y unió nuevamente esa amistad y ese respeto entre ambas. No fue de inmediato, pero vimos la gloria de Yahweh redarguyendo el corazón de la persona. El corregir, el exhortar en amor y mansedumbre, el enseñar por la palabra, no es contra la persona, es para que enmiende el camino, no es porque somos sus enemigos. Cumpla su ministerio, cumpla la orden de Yahweh, haga lo que le toca, que Yahweh va a respaldar, aunque no lo vea de inmediato, luego verá su gloria. Usted cumpla su responsabilidad, limpie sus manos de toda responsabilidad. Así que seguimos adorando al Señor. De momento me diré así porque estoy haciendo aceite ratero y no quiero que se me dañe, pero está bien. Está en fuego bien bajo. Así que Yahweh quiere una relación con nosotros cerca, pero quiere obediencia. Dice, porque Él busca de nosotros misericordia y humillarnos delante de su presencia. Porque misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Yahweh. Eso es lo más importante. Conocimiento de Yahweh, más que holocausto. En esta experiencia, Yahweh le dice a Elí por medio de Samuel, no va a haber sacrificio ni ofrenda que redima el pecado de tus hijos. Voy a ejecutar juicio. Pero el Señor está buscando a nosotros que conozcamos. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Yahweh. El conocimiento de Yahweh no es saber mucha teología. ¿Sabe? Yo estudié teología. Estudié en la Universidad Teológica del Caribe. Estudié por mi parte. Aparte, yo dedicaba días y días y días al estudio. Yo compré muchísimos libros, un montón de libros. Gasté muchísimo en estudiar. ¿Y usted sabe qué pasó? Cuando yo estaba buscando su presencia, me pasó como a Pablo.
Pablo, cuando antes de cambiar su nombre era Saulo, cuando estaba lejos del Señor, que no le había encontrado, que el Señor tuvo que encontrarlo a él había sido instruido a los pies de Gamaliel, tenía mucha teología, mucha instrucción religiosa, tenía mucho conocimiento, tenía el conocimiento del contexto histórico, tenía la historia, tenía todos los preceptos religiosos, tenía los mandamientos de Moisés y todos los mandamientos habidos y por haber, se sabía la Torá, la palabra. Y aún así, cuando se encontró con el Señor, que lo conoció, dijo, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por perdido. A mí me pasó igual. Yo estudié teología, yo estudié estudios pastorales, estudié consejería, hice mis estudios personales, indagué, escudriñé la palabra. Y mucho de lo que yo estudié lo tuve que tomar por basura, por, por perdido, porque Yahweh vino sobre mí con su sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y Él fue mi maestro en ayuno, en oración, en vigilia. Él fue mi maestro, y lo que yo sé hoy no es por el estudio de un instituto o de una universidad, es porque Él fue y Él será mi maestro. Y cuando yo tengo duda de algo, yo voy a su presencia y Él me corrige. Que la instrucción teológica ha sido buena, claro. Conozco los contextos, conozco los términos originales, puedo hacer un análisis, pero ¿cómo nosotros vamos a identificar cuál fue aquello que Dios tenía en su corazón que estaba hablándole al pueblo si no buscamos su presencia? Dice la palabra que este evangelio es locura para los que se pierden. No puedes tener conocimiento de Yahweh si no le buscas en espíritu y en verdad. No puedes tener conocimiento de Yahweh si no pasas tiempo en su presencia, en lo secreto. No puedes tener conocimiento de Yahweh como Él pide si no escudriñas su palabra en su presencia. Y hay que gustar su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, Yahweh quiere una relación con nosotros donde nosotros le conozcamos y Él nos conozca. Eso es lo más básico. Él quiere ser nuestro amigo y que nosotros seamos sus amigos. Que ya no le llamemos amo, sino amigos, dice la palabra. Que intimemos con Él. La palabra de buscar, de conocer, la palabra de conocer a Yahweh. Cuando dice misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Yahweh más que holocausto. Lo que significa en el idioma original es conocerle tan perfectamente que se unan, así como se unan el marido y la mujer cuando tienen su encuentro nupcial, cuando se hacen una sola carne. Obviamente no estamos hablando desde el contexto morboso, sino de conocer realmente al maestro. Que pasemos tiempo en intimidad a solas, cuando nadie más ve, cuando nadie más escucha, cuando las cámaras están apagadas, cuando el micrófono ya no está. Buscar su presencia. Así es que se conoce al Señor. Así que vamos a entender bien el mensaje. Él busca que le conozcamos. Él busca que respondamos a su llamado. Él busca que le honremos y no cambiemos la palabra que Él ha establecido. Él busca que le busquemos agradar más a Él que a los hombres. Y el profeta y atalaya es probado en su ministerio cuando tiene una asignación, encomienda o tiene una orden del Eterno, donde te pone delante de personas que están sobre ti en autoridad de alguna manera, o son personas allegadas emocionalmente a ti. Ahí es donde tú pruebas dónde está tu fidelidad.
No puedes tener dioses ajenos. No puedes idolatrar. Tienes que darle el primer lugar a Yahweh. Si Yahweh te dice, tienes que llamarle la atención a tu hijo, a tu hija, a tu pastor, porque oye, eso es otra cosa. Que hoy han tomado la palabra que dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, de mal, de un contexto malo, difícil y erróneo. No toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas. Es cuando se levantan precisamente a perseguir y a dañar a los profetas de Yahweh que han sido probados por el Señor y que el Señor realmente los llamó. Pero un pastor con respeto y sabiendo que es el ángel de la iglesia, si usted tiene que exhortarle porque Yahweh le ha ordenado, hágalo. Porque, ¿sabe? Nosotros los pastores somos seres humanos como usted y como yo. Y nunca dejamos de ser ovejas. Y todo el tiempo pues, estamos en formación. La única diferencia es que le amamos a ustedes a tal punto que dejamos de ser de nosotros para servirle a usted y procurar cuidarle. Eso es todo. Porque entendemos la encomienda del Señor que dice, si me amas, cuida, pastorea mis ovejas. Estamos como administradores cuidando a las ovejas del amado, lo más que Él ama, por quien Él dio su vida, su sacrificio, fue por usted y por mí. Él ama a sus ovejas, Él es el buen pastor. Entonces los pastores lo que tenemos es una responsabilidad de administrar y de cuidar esas ovejas, pero no dejamos de ser seres humanos. David era pastor de ovejas y Dios lo llamó en ese entorno para darnos una explicación y darnos un entendimiento de lo que era el llamado pastoral. Y David no dejó de ser humano, y David no dejó de fallar, y David no dejó de pecar y caerse. Él pecó con Betsabé, adulteró y asesinó, pero se arrepintió y fue restaurado. Y aún así era conforme al corazón de Dios porque tenía un corazón genuino que reconocía cuando se caía. No dejaba de ser humano, pero buscaba su presencia y buscaba agradarle. Y si estaba en error, le decía, Señor, límpiame aún de los pecados que me son ocultos, aún aquellos que no estoy viendo, aquellos que no me estoy dando cuenta, ayúdame, límpiame, perdóname de aquello que no me estoy dando cuenta, porque yo quiero agradarte. Eso es un corazón conforme al corazón de Yahweh. Entonces, si los pastores somos seres humanos y tenemos necesidades, muchas, pasamos por situaciones, pasamos por luchas, pasamos por tantas cosas, no dejamos de ser humanos, nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos caernos, pero la cuestión aquí es que lo reconozcamos y permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enderece el camino, nos arrepintamos, dejamos el camino por el cual andábamos errados, volvemos a la senda que Él ha trazado para nosotros. Dice la palabra, ve por el camino y pregunta la senda por la cual debes de andar. Busca y pregunta por los linderes antiguos. Si me voy del modo de diseñado del Señor, que es su palabra, que Yahweh levante a quien quiera y sea exhortada para que yo vuelva al camino. Eso no puede molestarnos. Al contrario, porque es para preservar nuestra alma. Así que Yahweh lo que quiere es eso. Yahweh lo que quiere es restaurarnos. Yahweh nos exhorta para restaurarnos, para corregirnos, para que no nos perdamos. No puede ser un tema para estar debatiendo y para estar enojándonos unos contra otros. Vamos a entender el proceso de redarguir de espíritu, de quebrantamiento, y que luego del quebrantamiento entonces el Señor sana, restaura y levanta conforme nosotros lo permitamos y aceptemos. Así que
El Señor quiere una relación personal con nosotros, quiere fidelidad, quiere que no nos acobardemos, quiere que le mantengamos el mensaje sin cambiarlo, quiere que le obedezcamos, que no pongamos primero a nuestra familia, a los que amamos o a nuestros jefes, sino que obedezcamos su voz. Y que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, como le pasó a Elí, que no corrigió a sus hijos, acarreamos juicio, como lo acarreó Elí. Así que corre, ora, intercede, pero responde a ese llamado, a esa asignación. Toma valor y exhorta en amor y mansedumbre. Ayuda a enderezar el camino a otro para que no se pierda, aunque primero se enoje, porque verás la gloria del Señor. Y tú tienes que darle honra al Señor y tienes que darle obediencia a Él y fidelidad a Él antes que a las personas que amas. Porque dice su palabra, no tendrás dioses ajenos. Y todo lo que ocupe el primer lugar es un Dios ajeno. Vamos a huir de la idolatría, aún con los nuestros. Cuando es blanco y cuando es negro. No adornemos las cosas, no cambien el mensaje, no se callen, hablen lo que Yahweh le está hablando. Porque al ministerio, al verdadero ministro que Yahweh ha llamado, Él le pedirá cuentas. Él le pedirá cuentas. Yahweh te está llamando, como Él a Samuel te está llamando. De distintas maneras te está llamando. Respóndele. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, entraré y me sentaré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 22. Vamos a honrar al Señor con nuestra obediencia, sin temor, sin temblor, porque Cristo viene y es necesario que la cizaña sea separada del trigo. Es necesario que seamos probados en medio del horno de fuego. Es necesario que seamos hallados aprobados. Nuestra redención está cerca. No permitas que nadie robe tu corona. No lo permitas. Aguanta, resiste y persiste un poquito más. Mantente fiel, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, sino al blanco de la soberana vocación. Que el consejo que más siga sea el del Eterno. Los demás son muy buenos y los puedes evaluar, pero en oración, primero el consejo del Eterno, primero su instrucción. Cuidado con las voces extrañas y cuidado con el fuego extraño en el altar, en tu vida y en los ministerios. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, Pastora Nani. Estoy a tu servicio, a tu orden. Me puedes comunicar por inbox. También estamos por Instagram, Twitter, Telegram, Orbis y esta plataforma. Así que, y por YouTube. Así que les esperamos, estamos para servirles, seguimos orando los unos por los otros y les pido, les suplico que oren por mí también, ¿verdad? Porque estamos en un proceso que estamos viendo la gloria del Señor, pero necesitamos su presencia, porque su presencia no va con nosotros. Yo no doy ni un poquito, ni un pasito, ni un adelantito, no, porque ya yo probé las consecuencias de adelantarme o de esperar por cobardía. Así que ore por mí, porque yo también necesito su oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno.